Bendiciones, mis hermanos. ¿Cómo están? Espero que este día sea un día de bendición para cada una de sus vidas. Déjame decirte, Dios tiene plan perfecto para ti. Hoy podría ser el mejor día de tu vida, pero también tenemos que aprender de Pedro, porque muchas veces se hacen los peores días de nuestra vida. ¿Qué hace la diferencia? Las decisiones que tomamos. Aprende de Pedro el día de hoy. Mira lo que dice Marcos, capítulo 14, versículo 66 en adelante. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: Tú también estabas con Jesús, el Nazareno. Mas él negó diciendo: No le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí: Este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Qué triste historia. La historia del día que Pedro tomó malas decisiones y aquel hombre que estaba seguro que iba a morir por Jesús, ahora lo vemos negando al Señor Jesucristo. El contexto de la historia es que Jesús ya fue arrestado, está siendo juzgado delante del sacerdote judío y se está convirtiendo en una cacería de los seguidores de Cristo, pero específicamente al Señor Jesús. Pedro, siguiendo a Jesús de lejos, decide sentarse a tomar calor, a calentarse junto con los incrédulos, junto con los soldados, y la gente lo detecta y dice: Tú eres uno de ellos. Pedro comienza a negar una vez tras otra su relación con el Señor Jesucristo. ¿Qué podemos aprender de Pedro aquí? Número 1, la Biblia dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. Asegúrate de no confiar en tus propias fuerzas, pero realmente depender del Señor Jesucristo en tu caminar con Él. Nadie de nosotros somos perfectos, nadie de nosotros podemos asegurar que nunca vamos a fallar al Señor. Es tan importante que dependamos del Señor. Número 2, ¿con quién te estás asociando? ¿Con quién te estás asociando? Pedro se sentó a calentarse con los incrédulos, con los que no amaban a Jesucristo. En lugar de estar con los discípulos, con aquellos que amaban al Señor, en lugar de seguir a Jesucristo, se unió a los que no amaban al Señor. En medio de las circunstancias en las que estás viviendo, en medio de tanta confusión en este año, y estamos terminando el año, ¿cómo quieres terminarlo? ¿Quieres terminar el año rodeado con aquellos que aman al Señor o con aquellos que no le aman? Déjame decirte, depende de las personas que tú eliges para rodearte, va a ser la respuesta que tú vas a dar a tus circunstancias. Número 3, otra lección tan importante acerca de Pedro. Aprendamos de él. Déjame decirte que el pecado, el negar al Señor, el permitir el pecado en nuestra vida, el ser transigentes en nuestras decisiones, nos trae dolor, nos trae amargura. Vemos que Pedro finalmente termina llorando. La Biblia dice en otro evangelio: lloró amargamente. Nunca la negación, nunca la transigencia, nunca el pecado termina bien en la vida de ninguno de los hijos del Señor. Pero tenemos una lección más. Jesús lo sabía, Jesús amaba a Pedro y Jesús restauró a Pedro al final. No te olvides, si tú has caído como Pedro, si tú has fallado como Pedro, Jesús está ahí. Jesús murió por Pedro. Mientras Pedro le negaba, Jesús se iba de camino a la cruz. Y este es un recordatorio: Jesús nunca te va a dejar. Él te ama, quiere tu restauración. Aprendamos de Pedro. Querido amigo, confía en el Señor de todo tu corazón. Jesús no falla. Querido cristiano, entrega tu vida al Señor. Síguelo de cerca para que no caigas como Pedro. Pero si caíste, puedes regresar a Cristo. Él sabe perdonar. Señor, bendice nuestras vidas. Ayúdanos a aprender como Pedro. Ayúdanos a seguirte de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.